De su casa en el centro de Amán, Amena Belezki dirige un negocio de restauración y comidas preparadas. Ella es una de las miles de mujeres microempresarias que se ha beneficiado de un pequeño préstamo del Microphone for Women, micrófono para mujeres en Jordania. El préstamo me permitió comprar las materias primas y las máquinas que necesitaba para empezar. En cuanto a mi familia, mi hija está en la universidad y la puedo ayudar. También ayudo a mis hijos que están en la escuela y mi marido. Lleva alguna temporada desempleado. Al principio pensaba tener el negocio en mi propia casa, pero ya no. Ahora espero poder abrir un gran restaurante, atender clases y ofrecerlas también a estudiantes. Hubo un tiempo en el que la que necesitaba ayuda era yo. Ahora quiero echarles una mano a otros y darles la oportunidad de trabajar conmigo. El micrófono para mujeres de Jordania lleva 20 años ayudando a las mujeres empresarias con bajos ingresos. El fondo goza de un amplio apoyo en el mundo, entre otros del Banco Europeo de Inversiones y del BERD, a través de subsidios de la UE. En nuestra parte del mundo, las mujeres necesitan mucho apoyo, mucha ayuda, y son fantásticas. Por lo tanto, cuando se les da oportunidades pueden conseguir un montón de cosas para sí mismas, para su familia, la sociedad, su comunidad, y esto lo han demostrado una y otra vez a lo largo de estos años. En general, creo que nuestro mayor impacto se produce a nivel cultural, empoderamos a las mujeres. Me gusta ser independiente, tener mi propio capital. Tengo algo con lo que puedo trabajar y en lo que puedo tomar decisiones que beneficien a mi familia. Ayudo a mis hijas en la universidad. Hay otras mujeres también que trabajan con nosotros, viudas y amas de casa, que quieren mejorar su situación. Busra Alobaidi vende trajes y bordados tradicionales en su tienda y también tiene un outlet en línea. Un pequeño préstamo del micrófono para mujeres le permitió lanzar su negocio. Un préstamo más importante le ayudará a expandirlo. Mi primer préstamo me ayudó un montón. Empecé a comprar cada vez más material y los beneficios acabaron pagando el préstamo. Ahora quiero aumentar mi cartera de clientes y demostrar lo que valgo a la sociedad. Cambió mi vida. No se trata simplemente del dinero, también se trata de asesorar y dar apoyo moral. No es que te digan, toma el préstamo y vete. A las mujeres que no tenemos experiencia nos proporcionan formación para que sepamos cómo hacer negocios y empezar un proyecto y cómo ser una empresaria que se ayuda a sí misma y también ayuda a su familia. Muy bien, creo que estamos en el aire. Bienvenidos a todos, a esos miembros de este panel para crear un entorno para ahorros inclusivos. Me llamo Marcelina Angelo, trabajo en el Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas, que es soportada por una fundación y aporta soporte a 6 países de África. Tenemos un panel exclusivo de expertos hoy con nosotros, así que permítame presentarles. Quiero saludar y dar la bienvenida a Elizabeth Ryan, who fue la directora del Centro para Inclusión Financiera y también fue fundadora de SIGAP, el Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres. También contamos con la presencia de Luis Treviño Garza, quien es un gerente de la Alianza para Inclusión Financiera. Y también quisiera dar la bienvenida a Stuart Rutherford, quien es el autor del libro The Poor and Their Money, Los pobres y su dinero. También lleva Portfolios of the Poor, la cartera de los pobres, y trabaja en el proyecto Disparo Diaries en Bangladesh. Así que os doy la bienvenida a todos. Como podéis observar, tenemos una plenaria que reúne expertos de distintos contextos. Y me gustaría recuperar la vista de
todos hoy. Stuart nos va a hablar desde el lado de la demanda y Luis nos hablará de la perspectiva del decisor político. Nuestra discusión se centrará en la forma de asegurarnos de que el entorno del mercado permita fomentar el acceso y el uso de los ahorros. En primer lugar, me quisiera presentarles el orden de este evento y daros un par de instrucciones. Todos los eh, participantes tienen micro apagado y su micro también. Lanzaremos la discusión durante unos 10 minutos en una pequeña charla y luego hablaremos con los expertos con una discusión en profundidad durante unos 25 minutos antes de llegar a la parte de preguntas y respuestas que nos ocupará unos 10 minutos. Así que, por favor, no duden en utilizar la caja de chat para sus preguntas y si tienen preguntas, pueden hacer preguntas directamente a los oradores y nosotros leeremos las preguntas para poderlas formular a los participantes. Así que empecemos con la primera pregunta que me gustaría plantear a los tres panelistas y les voy a pedir que me contesten desde el punto de vista del cliente, del proveedor de servicios y del tercero. ¿Qué es lo que entendemos por ahorros efectivos o eficaces e inclusives? Y me gustaría empezar por Beth, las damas primero. Comparta, por favor, con nosotros qué es lo que su opinión sobre lo que se necesita para crear un entorno para ahorros efectivos e inclusivos. Gracias, Veselina. Me gustaría empezar diciendo que los ahorros es un concepto que no entendemos todos de la misma forma. Es curioso ver cómo en todo el mundo la palabra para crédito es la misma en todos los idiomas, pero las palabras que utilizamos para ahorros son muy distintas. Cuando hablamos de ahorros, la gente no siempre sabe de qué estamos hablando. Pero desde el punto de vista del proveedor de servicios, muchas instituciones financieras consideran el ahorro como su fuente barata de ingresos, de financiación. Y esto es una perspectiva interesante porque sugiere que eh, es importante eh, conseguir ahorros que se queden mucho tiempo en el banco. Y yo creo que hay que ser una institución financiera que realmente se preocupe por el bienestar de los consumidores de bajos ingresos para realmente querer darles una mano y atraerlos para que vengan con sus ahorros. Sí, yo creo que Beth ya nos ha dado un par de pistas sobre lo que los clientes podrían entender por eh, ahorros eficaces e inclusive. Stuart, ¿qué opinas tú? Gracias. Bueno, sí, yo creo que la pregunta implica que pensamos que los pobres en general, o la mayoría de ellos, quieren ahorrar, y yo creo que es cierto. Yo me gustaría lanzar la discusión sobre los aspectos prácticos con los que se pueden enfrentar cuando está intentando ahorrar. Y para ello me gustaría empezar con la observación de que cuando un banco o una IFM ofrece un servicio de ahorros, en realidad ofrece dos servicios. Por un lado, ofrece recaudar y por otro lado, los ahorros y por otro lado, almacenarlos. Y son dos servicios muy distintos. La parte reguladora es particularmente importante para la gente pobre. La gente que no es pobre, generalmente ven sus ingresos llegar por el banco y el banco puede utilizar parte de sus ingresos, ponerlos en una cuenta de pensiones, de seguros o de ahorros, etcétera. Así que ellos no tienen por qué preocuparse demasiado
sobre el aspecto recaudador, pero sí se concentran en el almacenamiento, sobre si su balance de ahorros se comporta bien y da un buen rendimiento y es seguro. Pero para mucha gente muy pobre en el mundo, sus ingresos no entran típicamente mediante el banco, así que no tienen acceso a ese tipo de sistema de recaudación automatizado. Entonces, tienen que gestionar la recaudación de sus ahorros por su propia cuenta. Así que tienen que buscar un lugar donde colocar un par de monedas en un lugar seguro y tienen que recordar hacerlo muy a menudo y tan a menudo como sea posible. Así que es como un ahorro del tipo, hazlo por tu cuenta. En los 90 escribí un estudio diciendo que el ahorro es un mundo. Y lo que quería decir con eso es que para la gente pobre, ahorrar es algo que tienes que hacer antes, más que algo que tienes que tener. O sea, la parte activa es muy dura para la mayoría de la gente. Así que el mensaje que había en ese estudio es que si quieres ayudar a los pobres, empieza por ahorrar es un verbo, es por recaudar los ahorros. Déjenme darles dos ejemplos. En primer lugar, los recaudadores Susu de África Occidental, que ya conocéis, van por casas de sus clientes todos los días, recaudando un poco de sus ahorros y al final de cada mes eh, devuelven los ahorros de este mes al cliente. Esto es un servicio de recaudación de lo más puro que se puede imaginar y es muy popular. Y muchas cantidades de ahorro se hacen de esta manera. Ahora, esos recaudadores SUSU se concentran en el aspecto de recolección, de recaudación, porque saben que esto realmente es la parte más difícil para los pobres. Y también es el motivo por el que pueden cobrarles algo por hacerlo. Podemos aprender de esa forma de actuar. Y la otra es el ejemplo del Banco Grameen en Bangladesh. La forma en la que empezó Grameen Bank solo estaba interesado en los microcréditos al principio, pero se concentró muy fuertemente en encontrar la mejor forma de recaudar los pequeños reembolsos a sus prestamistas. Y cuando Grameen se dio cuenta de que realmente los ahorros también eran importantes para sus clientes, ya tenían un sistema de recaudación instaurado y que era muy eficaz. Y como resultado de ello, en un plazo de 3 años, su cartera de ahorros pasó de 0 a 1,5 veces el tamaño de su cartera de créditos de varios millones de dólares. Así que al ser sensatos a la hora de ayudar a la gente a efectuar pequeños pagos, rápidamente se encontraron en una posición en la que también pudieron almacenar grandes cantidades de ahorros para sus clientes, con lo cual podemos aprender de ellos también. Gracias. Fantástico, un ejemplo fantástico, Stuart. Lo que estoy notando es que eh, se necesita mucha confianza realmente para poder almacenar al final del día, pero sobre todo la gente necesita seguridad para poder empezar también a recaudar el dinero. Pasemos ahora a Luis y quiero oír la opinión del regulador. ¿Qué es lo que el regulador entiende con eh, ahorros eficaces e inclusivos? Luis tiene su micrófono apagado. Ah, no. En primer lugar, quisiera daros las gracias por invitarme a este evento. Yo creo que desde el punto de vista del regulador, los ahorros son fundamentales. En particular, cuando hablamos de inclusión financiera, los ahorros eran una de las prioridades, incluso eh, más que el crédito. En el pasado hubo bastante interés en el crédito y en la financiación, pero
con la inclusión financiera, eh, el énfasis se ha desplazado hacia todo que pueda facilitar los ahorros. Y desde el punto de vista del regulador y de los decisores políticos, los ahorros son un factor importante para traer estabilidad. De hecho, para aumentar el crédito se necesita una base de ahorros y también es un factor importante para los grupos más vulnerables. Y es un factor de crecimiento económico, es un factor importante. Y podemos relacionar eso también con esta perspectiva sobre la salud financiera, pero yo creo que esto es algo que podemos discutir más detalladamente más adelante. Pero este aspecto financiero en el que hemos trabajado, en esos distintos componentes, las necesidades financieras, las necesidades financieras pueden ser transaccionales, a veces las remesas, los pagos son muy importantes, pero no son suficientes. Y la liquidez, y estoy seguro que Stuart estará de acuerdo conmigo, lo verá en su estudio, es que los ahorros son un factor importante para permitir ah, suavizar los flujos financieros y facilitar la liquidez. Y luego está la resiliencia. Además de otras fuentes, es una fuente adicional para permitir, cuando hay un choque económico que se produce, permitir a los negocios individuales eh, enfrentarse a esos choques. Y cuando miramos las estadísticas y el Findex global que tenemos ahora mismo y otros recursos, observamos también una gran brecha, no a nivel nacional, pero también a nivel de los hogares en países desarrollados y en desarrollo. Para los ahorros vemos una evolución y yo creo que las autoridades políticas y los reguladores están muy interesadas en permitir eh, crear ese entorno para los ahorros. Luego, si miramos la historia, podemos ver que el ahorro siempre ha estado en primera línea. Podemos pensar en países desarrollados como Alemania, por ejemplo. Su desarrollo económico y las SACOs, las uniones de créditos, también fueron un factor importante en los ahorros para su desarrollo. Y eso es porque tenían infraestructuras de ahorros que estaban funcionando. Así que está claro que el componente ahorros es importante. Y voy a parar aquí. Muy bien, muchas gracias. He oído que ha mencionado pagos y también he oído a gente contar que los pagos son la necesidad inmediata de la gente con bajos ingresos y deberíamos, por lo tanto, no olvidar los ahorros pensando en la inclusividad y la eficacia de los ahorros. Muy bien, pues podemos pasar a la parte siguiente. Muchas gracias por habernos planteado el escenario en cuanto a definiciones y ahora me gustaría lanzar la conversación y me gustaría empezar por el lado de los clientes porque también queremos que los proveedores de servicios y los reguladores empiecen a dejar de pensar en productos y canales y piensen más en clientes. Así que empecemos con los clientes y creo que la mayoría de vosotros que han empezado a trabajar en la inclusión financiera al principio de los años 2000 han crecido con las carteras de los pobres y los pobres y su dinero.
Así que como referencia para entender el comportamiento financiero de los bancos y otros intermediarios financieros. Sí que me gustaría preguntar a Stuart, casi 20 años después de los primeros diaries que se publicaron los primeros, sus redactores siguen contándole cosas nuevas sobre el comportamiento de los ahorros. Tiene que activar el micrófono, Stuart, antes de empezar. Gracias, es buenísima idea. Gracias. La respuesta a la pregunta es sí. Sobre todo, si comparo los diarios o cuadernos en 1999-2000, los diarios ahora, todos los diarios que he hecho muestran que los pobres tienen una gran propensión a ahorrar. Si vemos los diarios de 1999-2000, vemos que ese deseo por ahorrar se expresaba como acabo de explicar en mi intervención anterior. Así que se trataba de ahorros muy caseros, ahorrar un par de monedillas, esconderlas en algún sitio de la casa, o ahorrar también con miembros de la familia, con los empleadores para los que trabajaban. Muchos ahorraban, como decía, en casa, en algún lugar de la casa, lo cual no es ideal cuando se trata de un ahorro ya más consecuente. Muchos utilizaban clubes de ahorro, cajas de ahorro. Son servicios como ASACOS, es decir, servicios comunitarios, colectivos de ahorro. En aquel momento, los microcréditos ya existían, fundamentalmente en Bangladesh. Las organizaciones de microfinanzas no se centraban en aquel momento en el ahorro. En 1999-2000, en los diarios, estos diarios y sobre todo los recaudadores recibían ayuda institucional para la constitución de ahorros. Pero entre 1999 y ahora ha habido un mundo de diferencia. Ahora recabamos datos todos los días en los diarios y llevamos 5 años con esta recolección diaria de datos, fundamentalmente de los pobres y muy pobres, y cómo estas comunidades gestionan su dinero. En el centro de Bangladesh, el Banco Grameen lleva 2 años, lleva 2 décadas de experiencia promoviendo el ahorro. En esta área hay pequeñas cooperativas que ofrecen servicios de recaudación de ahorro diarios. Con lo cual, muchas de estas comunidades tienen ya acceso a un servicio de recaudación que es fiable, regular, flexible, frecuente y cercano al cliente. 5 aspectos fundamentales en la recaudación de ahorros. Y como consecuencia, las cuentas de ahorro y el valor de los ahorros aumenta exponencialmente. Y ahí ha sido cuando se ha producido un adelanto de los ahorros con respecto a la cartera de créditos. Un cambio en los últimos 20 años. Y otro aspecto que hemos visto es el siguiente. Con el tiempo, vemos que los pobres quieren alejarse de los préstamos y acercarse al mundo del ahorro. En los últimos 20 años también hemos visto que el ahorro no es únicamente un hábito, sino que tiene que ser un comportamiento activo que se tiene que transmitir de generación a generación. Un último elemento que me gustaría compartir con todos ustedes. Las reservas de efectivo de dinero en las casas. La verdad es que
Me ha sorprendido muchísimo los importes de dinero que la gente guarda en sus hogares. Y, esto ha sido fundamental durante los tiempos de cuarentena y de confinamiento que hemos vivido este año, en el marco de la pandemia del coronavirus. Muchas gracias, Stuart. Vemos que los clientes tienen acceso a servicios más seguros, flexibles, regulares y la gente está ahorrando cada vez más, pero sigue habiendo mucho efectivo en las casas, en los hogares. Y esta situación que he descrito es una situación casi privilegiada de ciertas comunidades en Bangladesh, donde las organizaciones de microfinanzas han adoptado un enfoque mucho más determinado sobre los ahorros. Pero muchos ahorradores siguen ahorrando de forma muy tradicional debajo del colchón. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer que esos $10 que tienen escondidos debajo del colchón los lleven a algún tipo de servicio más formal de ahorro? Desde el punto de vista de los prestatarios de servicios, ¿cómo estos prestatarios pueden promover un ahorro activo? Fundamentalmente entre aquellas comunidades que apenas llegan a fin de mes. El micrófono, por favor. Creo que hay un elemento que tenemos que abordar y que se ignora en muchos debates sobre ahorro. Los clientes pueden ahorrar y llevar estos ahorros a una institución. Para muchos de ellos no tiene ningún sentido poner estos ahorros en una institución, en una estructura. Esto cambia de país a país, pero ¿cómo se puede pedir a alguien que ahorre cuando la inflación está por los aires? ¿Cómo confiar en las instituciones de ahorro existentes? Y, mucho más importante, ¿hay alguna alternativa para revalorizar tu dinero más allá de ponerlo en una institución de ahorro? Y, bueno, pues, como ha dicho Stuart, no estamos hablando únicamente de los ahorros que sirven a corto plazo, como fondo de comercio de muchas instituciones, sino un ahorro a largo plazo. Y después de años de una inflación altísima, la gente ha desarrollado cierta escepticidad frente a los bancos y otras instituciones, lo cual ha afectado a la capacidad de financiación de estos bancos. Esto está cambiando ahora, pero muchas veces oyes mensajes del tipo, necesito que mi dinero rinda, no quiero que mi dinero se quede dormido o latente. O, por ejemplo, este dinero tiene que servir para construir un apartamento que luego yo pueda alquilar más adelante. En fin, no estoy diciendo todo el mundo tiene que poner su dinero en un banco, sino hay que ver en qué basar esta decisión y si tiene sentido poner el dinero en un banco. ¿Cómo promover el ahorro para las instituciones financieras? ¿Qué les motiva a estas instituciones para recaudar los ahorros? Hay asuntos estructurales que hay que observar y también detalles prácticos. Mm, Según ha dicho Stuart, en cuanto a la recaudación que Stuart ha descrito, el coste marginal es muy alto. Ahora, con la digitalización, una digitalización muy cara para las instituciones. Pero una vez que se haya producido esta digitalización, costará menos recaudar pequeñas cantidades de ahorro, lo cual mejorará
la motivación de las instituciones financieras para seguir recaudando estos ahorros. Y aquí termino mi intervención. Sí, digitalización. Claro, también viabilidad y posibilidad de construir alianzas, de manera que no se trabaje en silos, que no cada institución tenga su servicio de recaudación, que haya mutualización de estos servicios para que sea más fácil para el cliente, que sean servicios accesibles a todos, independientemente de quién preste este servicio. Hemos recibido un montón de... em, no hemos recibido muchos comentarios, así que por ahora no tenemos preguntas que plantear. No esperen al final de la sesión. Adelante, no sean tímidos. Tengo otra pregunta para Stuart. Hay nuevas maneras de promover el ahorro entre las comunidades de bajo ingresos. Los prestatarios de servicios financieros pueden hacer algo para atraer a las poblaciones de ingresos más bajos. Pues sí. No, la verdad es que quiero centrarme únicamente en el grupo que estoy siguiendo ahora, en el centro de Bangladesh y los redactores que estoy analizando. Y de todo el trabajo que llevo realizando estos años en Bangladesh, veo que si queremos que nuestros clientes tengan más oportunidades y un mayor acceso a servicios de ahorro y puedan decidir entre más opciones, y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Beth, no podemos partir de la premisa de que ahorrar es la mejor opción. No siempre lo es. Y a veces les pido a las instituciones financieras del centro de Bangladesh que no inunden a los clientes con préstamos. Préstamos y ahorros son maneras alternativas de mover el dinero. El ahorro deposita el dinero para que se puede utilizar más adelante. El préstamo se utiliza el dinero ahora y se va pagando posteriormente. El micrófono de Stuart se acaba de apagar, ahora se acaba de activar. Muchas gracias. Que estés ahorrando o reembolsando un crédito es lo mismo. Estás retirando parte del dinero de tus ingresos y lo estás depositando en otro lugar. Los pobres pueden hacer esto y lo hacen, claro que sí. Las instituciones de microfinanzas, por razones comerciales, tienden a dirigir a sus clientes hacia la suscripción de préstamos en vez de ahorrar. Y entonces podemos hacer varias cosas. Que las IMFs erradiquen ciertas malas prácticas. Sigue habiendo IMFs que dicen a sus clientes que o suscriben un préstamo o se les cierran sus cuentas de ahorros. Tenemos 23 tipos de IMFs distintas al servicio de los redactores en el centro de Bangladesh y estas 23 IMFs son culpables de esta mala práctica. Y a veces los clientes se ven obligados a pedir préstamos que no necesitan, que no quieren únicamente para tener acceso a servicios de ahorro. Eso es erróneo, es un poder abusivo por parte de las IMFs que debe parar. ¿Cómo podemos mejorar las cosas? Estructuralmente.
Las IMFs tienen que ser conscientes de que cuando prestan dinero tienen que tener mecanismos que supongan que estos préstamos no reduzcan drásticamente la parte de ahorro. Para una solución podrían ser los ahorros híbridos, productos que combinan elementos de ahorro y elementos de préstamo. ¿Con qué resultado? Una situación muy productiva y sostenible para las comunidades de bajo ingresos, porque se crea una gran reserva de ahorro y con esta reserva se pueden hacer préstamos con menos estrés, de manera mucho más barata y con productos de préstamo mucho mejores que los propuestos por las IMFs. Y si alguien necesita más detalles al respecto, puede ponerse en contacto conmigo. Sí, me gustaría decir que en todo el mundo y especialmente en América Latina hay productos híbridos. Quizás no como Stuart acaba de describir. Se han llevado a cabo proyectos pilotos con productos en los que hay que reembolsar un préstamo. Parte de este reembolso va a una cuenta de ahorro y cuando se termina el reembolso del préstamo, se puede recuperar la parte de los ahorros. No sé muy bien qué resultado han tenido, pero hay más productos híbridos. Sí, sí, dice Stuart, hay muchas clases de productos híbridos muy interesantes. Sí, productos híbridos, muy interesante. También mm, 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 para las compañías de seguros y de microfianzas, esto podría ser muy interesante. Stuart mueve la cabeza, quizás podría dar lugar a otro debate. Luis, ¿qué pueden hacer los reguladores para incentivar los servicios financieros y que se promueva un ahorro más inclusivo y eficaz? Este debate está siendo interesantísimo. Hay un interés cada vez mayor por parte de los reguladores de promover el ahorro. Veamos los mecanismos informales de ahorro. Hay grandes diferencias entre hombres y mujeres. Y en diferentes países vemos diferentes mecanismos. Si vemos las estadísticas, cómo los hombres gastan el dinero y las mujeres gastan el dinero, las mujeres recurren a mecanismos más informales a través de servicios tipo roscas o grupos colectivos de ahorro. Con lo cual, cada vez hay más iniciativas para reducir los costes transaccionales, porque ahorrar es caro. En las instituciones bancarias tradicionales, con estructuras muy complejas, bueno, pues suelen ningunear los pequeños ahorros porque no les interesan. Hay nuevas oportunidades gracias a la digitalización de los servicios de ahorro. Y en este contexto de pandemia, muchas políticas han visto la luz para abaratar las transacciones, para promover el ahorro y esta revolución se está acelerando en muchos países.
que han visto una gran oportunidad para reducir también los costes regulatorios. Si tienes canales de innovación con cuentas transaccionales y con cuentas de ahorro, hay que proteger los flujos, fundamentalmente de las fintechs. Luego también está la ciberseguridad. Y por la parte de la demanda, hay que considerar todas las infraestructuras digitales. En los grupos de bajos ingresos, la transacción hacia servicios digitales es una transacción que exige también una confianza a la hora de utilizar estos servicios. Las oportunidades son infinitas y en este contexto de la COVID-19 todavía más. Estas medidas se han estado aplicando en algunos países y algunas de estas medidas se han acelerado con la crisis de la pandemia. Digitalización, ¿cómo? Aumentar las reservas para poder hacer frente a casos de emergencia. Y esto trae consigo toda una batería de políticas que deben aplicarse. Desde el punto de vista de los reguladores, un elemento importante del ahorro es el siguiente. Primero, los reguladores tienen que prestar atención a estas nuevas tendencias de ahorro y esta disparidad de género. Hemos desarrollado 2 estudios de caso. Y hay cada vez un interés mayor para digitalizar los grupos de ahorro, para promover más la inclusión social de las mujeres y la promoción del ahorro en las mujeres. Estamos trabajando en Egipto y en Zambia. Y los bancos centrales de ambos países están trabajando mucho en este ámbito. Es muy importante apropiarse de este tema, pero también la colaboración es fundamental. Los reguladores son conscientes de que tienen que poner en torno a la mesa a varias partes interesadas. ONGs, prestatarios de servicios financieros, para facilitar el diálogo y la coordinación. Transformar los grupos de ahorro en un entorno digital, esto lleva consigo una inversión inicial muy alta, antes incluso de pensar en la concepción de un producto. Tener el liderazgo por parte de las autoridades regulatorias y un acompañamiento por parte de los reguladores puede llevar a una transformación de los ecosistemas financieros. Pues muchas gracias, Luis. Has levantado un par de puntos importantes. Vamos a ver si podemos contestar a todos esos elementos que has mencionado con el tiempo que nos queda, o por lo menos contestar a un par de preguntas y comentarios que están empezando a entrar. Lo que he oído es que los reguladores han empezado a aplicar medidas que permitan también
a que la gente con ingresos informales o más bajos para que puedan utilizar servicios formales de ahorro. Y yo creo que esto es un paso muy positivo. También has mencionado eh, trabajos en asociación, colaboraciones que son clave para que las finanzas funcionen en este caso también. También has mencionado un par de medidas que las autoridades de regulación han tomado en relación con la pandemia presente. Así que, si nos parece mal, pasemos a la situación actual sobre cómo los clientes y los prestatarios de servicios han reaccionado a la pandemia. Y por eso, y con eso me gustaría preguntarle a Beth, ¿qué es lo que la pandemia ha enseñado acerca de las capacidades de ahorro de la gente con ingresos bajos y preguntarle también a Stuart por su opinión? Sí, a ver lo que han hecho con por un lado, cómo han reaccionado los prestatarios de servicios y el público en general. Bien, yo creo que hubo una gran preocupación al principio de la pandemia en las instituciones financieras que pensaban que ya que la gente no iba a tener ingresos, iban a empezar a sacar de sus ahorros. Y que yo sepa, esto no es lo que ocurrió. Hubo algunas retiradas de efectivo, más que de lo habitual, pero no es que hubo un movimiento masivo de retirada de efectivo. Me gustaría saber lo que Stuart opina de ello. Pero lo que sí he observado, y es un fenómeno bastante interesante, es la cuestión de la resiliencia, de la resistencia a los cambios. A la gente les hemos preguntado, o hecho esa pregunta muchas veces desde hace años, ¿cuánto tiempo aguantarán sus reservas? Y cuando pierdes, la pregunta era, ¿cuánto tiempo podría seguir con sus recursos actuales si tuviera que perder sus ingresos? Y la gente hablaba normalmente, la mayoría de ellos, en muchos países, la gente decía que podrían aguantar menos de un mes. Pero cuando entramos en la pandemia con esta información previa que teníamos, pues al cabo de 3 meses volvíamos a hacer la pregunta a la gente y la gente seguía diciendo lo mismo, menos de un mes. Así que no es que haya, a pesar de que no, al cabo de 3 meses ya han utilizado sus reservas, todavía tienen, y a mí me resulta una sorpresa. Quizás nos esté contando esto, que la pregunta que hacemos, no la planteamos bien, o no, también nos está diciendo algo sobre la forma en la que la gente gestiona sus ahorros en periodos de crisis. Sí, puedo intervenir, Veslina, sí. Yo creo que Beth tiene razón y me gustaría dar un ejemplo específico que viene de mis Risipara Diaries, porque los estamos estando siguiendo muy de cerca nuestros diarios en la pandemia. No hubo un gran movimiento de retirada de efectivo, pero en particular porque durante el confinamiento las IMFs tuvieron que cerrar, con lo cual no podían devolver los ahorros de todas maneras. La mayor y te voy a explicar también que en Bangladesh la mayoría de la gente pobre conservan la mayor parte de sus ahorros en las IMFs, más bien que en otras instituciones. Estas IMFs estaban cerradas y no podían soltar los ahorros durante el periodo de confinamiento que duró varios meses en Bangladesh. Ahora, la cosa interesante aquí es que, en primer lugar, como ya dije, resulta que la gente tenía bastante más ahorros en casa de lo que se pensaba. Y de hecho, parece que la gente empezó a ahorrar pensando ya en contenimiento cuando ya habían oído lo que ocurría en otros países y antes de que empezáramos con el confinamiento ya habían empezado a acumular reservas. Y lo que hicieron durante el confinamiento fue simplemente pues una política de austeridad. Dejaron de
gastar dinero en otras cosas que no fuera esencial. O sea, por ejemplo, en ropa durante abril y la primera mitad de mayo, nadie gastó un centavo en dinero. Sin embargo, sus gastos de alimentación se mantuvieron más o menos como siempre. Ahora, otra cosa muy interesante es que cuando entendimos que las IMFs no podrían devolver los ahorros a los clientes que quisieran retirar sus ahorros, como sabemos, la mayoría de nuestros redactores conservaban la mayoría de sus ahorros en las IMFs. Entonces les preguntamos, bueno, ¿qué pensáis de esto, de esta situación? Y dijeron, va, no es un problema. No es que estaban diciendo, ay, necesitamos nuestro dinero y que estaban tomando las IMFs, asaltándolas, diciendo, quiero que me devuelva su dinero. No, la respuesta típica era, va, no pasa nada. Deje mis ahorros ahí. Quién sabe, igual las cosas empeoran todavía. Así que la gente tuvo una actitud muy conservadora para conservar sus ahorros. eh, Intentaron atravesar la crisis actual utilizando sus reservas de efectivo en casa y por abrochándose o apretándose el cinturón, y de esta manera pudieron atravesar la crisis. Debería explicar que aproximadamente una cuarta parte de nuestros redactores son extremadamente pobres si utilizamos la definición del Banco del Fondo Mundial Internacional, con menos de $2 al mes, perdón, al día. Y un gran grupo de nuestros informes no hemos visto a gente que pasara hambre o que tuviera que saltarse comidas. Eh, Ahorraron, pero pero que siguieron comiendo. Con lo cual, esta resiliencia de la que tanto se habla, pues tenemos un ejemplo documentado de extrema resiliencia de la gente pobre en nuestros diarios, con emergencias, urgencias como las que hemos conocido. Sí, yo creo que es muy importante y útil saber que la gente con bajos ingresos conservan sus ahorros en casos de un choque. La pregunta es cómo nosotros, como reguladores o prestadores de servicios financieros, podemos crear una oferta eh, que tenga más sentido y inclusiva para esa gente que guarda sus ahorros. Me gustaría ahora abrir la sesión de preguntas y respuestas, porque ya tenemos preguntas y algunas que están relacionadas con las soluciones híbridas y cómo podrían funcionar como mecanismo. Así que lo primero que me gustaría leer es que hay un comentario que dice que en Tunisia la recaudación de ahorros de las IMFs siguen siendo un tabú, una cosa tabú. Las autoridades están considerando aplicar una solución híbrida donde las IMFs podrían funcionar como recaudador intermediario en nombre de un banco, lo cual significa que los ahorros de, la IMFs, de los clientes de IMFs los recauda una IMF, pero luego van a un banco tradicional. Entonces la pregunta es, ¿qué os parece ese tipo de mecanismo? ¿Les parece que es una solución que pueda funcionar y cómo puede ser eficaz e inclusiva? ¿Quién quiere tirarse al agua con esa pregunta? Yo quisiera decir que estos incentivos no funcionan muy bien porque la gente que recauda no sacan un beneficio de ello y no tienen interés. Entonces, yo creo que si examina la historia de la microfinanza, lo que estimula a la gente de recaudar los ahorros ha sido importante, y muchas ONGs que fueron al inicio de las IMFs eh, se encontraron un poco bloqueadas, y si tienen que depender de bancos normales, pues se van a sentir un poco inhibidos, vaya. Stuart, ¿qué quisieras añadir tú? No, estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Beth. Es cierto que algunas IMFs
podían encontrarse muy motivadas por servir a sus clientes, incluso si no sacan mucho provecho de ello, podrían seguir ese camino, pero yo creo que sería una minoría, como dice Beth. Así que yo creo que es más bien una solución de aplicación general, pero y ocurre en algunos países. Yo creo que era de Túnez que vino la pregunta, ¿no? Eh, yo sé que están hablando de ello en la India. La India es un caso en el que las disposiciones del regulador son que las IMFs pueden prestar, pero no pueden recaudar ahorros. Así que en India es un debate que está en curso, pero no incluyen ese mecanismo que Vesline acaba de mencionar. También quisiera decir, dice Beth, que es una pregunta eh, que es muy actual, en particular con las barreras digitales y lo que ocurriría en este caso. Absolutamente. Ahora hay otra pregunta sobre la hibridez que no puedo encontrar ahora mismo, dice Veselina. Así que tengo una pregunta ahora para Luis. En primer lugar, muchas gracias por la discusión, muy interesante. El empirismo casual indica que una regulación en las bancas de la propiedad y las transacciones como las KWIC sirve mm, de pasarela. ¿Cuál es tu reacción a eso? Bueno, KYC, conoce tu cliente, es algo que aumenta los costes, pero en los servicios digitales hay unos enfoques más flexibles que permiten comprobar la identidad del cliente, y estos marcos KYC con los que tu cliente pueden reducir los costes. Pero puede ser una carga. Supone una inversión inicial bastante importante para verificar los sistemas de identificación de los clientes, pero yo creo que una vez que se aplican, prepara el terreno para realmente permitir, en particular los sistemas, conoce tu cliente, electrónicos, van a permitir que haya un mayor acceso a los ahorros electrónicos. Y otra cosa que es importante, hay el caso en Ghana, por ejemplo, donde establecieron la cartera electrónica, y los bancos centrales lo tenían muy protegido, porque una de las... porque como regulador siempre tienes que ver el hecho de que hay que asegurarse de que los fondos tengan un aval suficiente o apropiado, y eso es una condición. Pero en el caso del Banco de Ghana, además de eh, dar el aval a las carteras electrónicas, ha negociado con los bancos para que haya un pequeño interés, bueno, quizás no un interés pequeño, pero un interés que vuelva a los titulares de una cuenta electrónica, de portafolio electrónico, de cartera electrónica, y también es un elemento importante para estimular la cultura del ahorro con los servicios digitales. Yo creo que el papel de los reguladores aquí es realmente fundamental. En primer lugar, permitir este enfoque más flexible que tiene que adaptarse a plataformas digitales, y también permitir
la participación de mayor número de actores y, por otro lado, asegurarse de que estos nuevos actores respeten las exigencias de seguridad, de privacidad de los datos, datos de carácter privado. En fin, no quieres que ahí participe cualquiera en particular para los grupos vulnerables, que no se ofrezcan ahí servicios financieros que les podrían dañar a este grupo de la población. Yo creo que los Ah, costes, pueden ser, importantes al principio, pero a la larga yo creo que, sería muy positivo crear y permitir ese ecosistema. Sí, y yo creo que una de las otras cosas que hemos observado relacionadas con la crisis últimamente es que los reguladores han reaccionado bastante, a favor de menos conoce a tu cliente, KYC, y de reducir las comisiones digitales para que la gente con menores ingresos puedan acceder a los servicios. Y una pregunta que se deduce de ello es, ¿cómo podemos seguir facilitando el acceso a los ahorros, que estos sean formales o no, para que sean seguros, eficaces e inclusivos para la gente con pocos ingresos, con ingresos bajos? Estamos al final de esta sesión. Me gustaría dar muchas gracias a estos panelistas que han sido tan disciplinados y que nos han proporcionado mucha información muy interesante en un tiempo récord. También quiero dar las gracias al público por las preguntas que han hecho. Antes de concluir, me gustaría hacer un poco de promoción propia. Habrá otra sesión mañana sobre el papel de ayudar a las organizaciones para los ahorros inclusivos, y oirá tres iniciativas de tres participantes con iniciativas de ahorro en el mundo entero, pero de momento me gustaría de nuevo dar las gracias a todo el mundo y por favor no os olvidéis de conectaros a la ceremonia de las microfinanzas europeas que tendrá lugar justo después de esto. Muchas gracias a todos y espero volver a veros pronto. Muchas gracias, Beth, Stewart y Luis. Gracias, Wesley. Fue un auténtico placer.